El polvo se levantaba en pequeñas nubecitas con cada paso que daba Alborada. Sus ojos color café, siempre mirando al suelo, apenas se levantaban para ver por dónde caminaba. Apretaba fuerte sus libros contra su pecho, como si fueran un escudo que la protegía de un mundo que no entendía. Sus trenzas negras, que le venían de su abuela, a quien nunca conoció, se mecían al ritmo de sus pasos solitarios. La escuela quedaba a 1 kilómetro, un camino que recorría todos los días sin decir ni una palabra. Alborada no era como las otras niñas de su edad, a las que les encantaba reír y jugar. Ella prefería estar sola en el sendero, acompañada en silencio por los árboles y el cielo. En su interior, una voz le decía que era mejor así, que desconfiar era su mejor amiga. No confíes, le decía la voz, una advertencia que llevaba grabada en lo más profundo de su pequeño corazón. Los adultos eran un misterio para Alborada, un acertijo que no podía resolver. Su madre siempre le decía que la gente era buena, que había que confiar en los demás. Pero los recuerdos de Alborada contradecían esas palabras. Se acordaba de las miradas que la esquivaban, de los gestos bruscos, de las promesas vacías que habían dejado marcas invisibles en su alma. Al llegar al final del sendero, Alborada levantó la vista por un segundo. La escuela se alzaba imponente, un edificio gris y frío que le parecía una cárcel. Suspiró, apretando aún más fuerte sus libros, y entró al patio, donde el ruido de los niños la golpeó como una ola. Deseó con todas sus fuerzas poder desaparecer, volverse parte de la pared y escapar de las miradas curiosas, de las risas que se burlaban de ella. Había aprendido a no fiarse de las sonrisas fáciles, de las palabras bonitas que escondían malas intenciones. No aceptes regalos de extraños, le advertía su madre, mientras le acariciaba el pelo con cariño. Pero para Alborada, todos eran extraños. Cada rostro nuevo era un posible peligro, una razón más para mantenerse alejada. En el recreo, se escondía en un rincón del patio, bajo la sombra de un árbol solitario que parecía tan triste como ella. Observaba a los otros niños jugar, reír, pelear, con una mezcla de curiosidad y miedo. Eran como criaturas de otro planeta, que no tenían nada que ver con su propia realidad. A veces, se imaginaba a sí misma jugando con ellos, compartiendo sus juegos, sus secretos, sus risas. Pero la sola idea le apretaba el pecho, le hacía un nudo en la garganta que no la dejaba respirar. Era como si algo la mantuviera atada a su soledad, a su silencio. Alborada, ¿por qué siempre estás sola?, le preguntó una vez la maestra con voz de preocupación. Ella levantó la vista, sorprendida por la pregunta. No encontraba las palabras para explicar lo inexplicable, para describir el abismo que sentía entre ella y el resto del mundo. Simplemente se encogió de hombros y volvió a su silencio, su único refugio. Alborada no podía recordar cuándo había empezado a desconfiar del mundo. Era como una sombra que siempre había estado con ella, un eco lejano de un pasado borroso. A veces, en la oscuridad de su habitación, mientras todos dormían, la asaltaban pedazos de recuerdos dolorosos. Imágenes rápidas, como fotos sueltas de una película vieja. Una mano que se acercaba a ella con la promesa de un dulce. Una voz áspera que la regañaba sin razón. Un portazo que retumbaba en la noche. Eran recuerdos que no pertenecían a un pasado lejano, sino a una herida abierta en su presente. Su madre, sin saber de sus miedos, intentaba acercarse a ella, romper el muro invisible que la rodeaba. Pero cada intento era inútil. Alborada se encerraba aún más en sí misma, como un caracol que se esconde en su caparazón cuando hay peligro. «Eres una niña especial, Alborada», le decía su madre con una sonrisa triste. «Tienes una sensibilidad única, una forma de ver el mundo que te hace diferente». Pero para Alborada, su sensibilidad era una maldición, un peso que la hundía en la oscuridad. La escuela, en lugar de ser un lugar para aprender y hacer amigos, se convertía cada día en un campo minado que debía cruzar con cuidado. Las miradas curiosas de sus compañeros, los susurros a sus espaldas, la hacían sentir como un bicho raro, una criatura que merecía ser estudiada bajo un microscopio.
Y luego estaba Viviana, la pesadilla de cada recreo, la sombra que la perseguía por los pasillos. Viviana, con su pelo rubio y sus ojos azules, era la niña más popular de la clase, la reina del patio. Y Alborada, con su timidez y su silencio, representaba todo lo que ella despreciaba. «Mira, ahí va la rara», decía Viviana con una risita burlona, seguida por las carcajadas de sus amigas. Y Alborada, humillada, sentía que la tierra se abría bajo sus pies, deseando desaparecer, volverse invisible. Un día, Viviana, en un arranque de maldad, le quitó sus libros y los tiró al aire. Las hojas volaron como pájaros heridos, desparramándose por el suelo. Alborada, con el corazón a 1000 por hora, se agachó a recogerlos, con las lágrimas quemándole los ojos. «Déjala en paz, Viviana», se escuchó una voz detrás de ella. Un chico de la clase, Daniel, la miraba con el ceño fruncido. Viviana, sorprendida por la inesperada defensa, se alejó murmurando insultos. Alborada, conmovida por lo que había hecho Daniel, levantó la vista y le dedicó una mirada tímida, una sonrisa rápida que se apagó tan pronto como había aparecido. Pero Alborada había encontrado un refugio, un mundo mágico donde podía ser ella misma sin miedo a que la juzgaran. Un mundo que nacía en su mente, alimentado por las historias que le leía su madre antes de dormir, por los libros que devoraba en la soledad de su habitación. En su mundo interior, Alborada era una princesa guerrera que luchaba contra dragones feroces, una hada madrina que concedía deseos con su varita mágica, una exploradora valiente que descubría tierras lejanas. Su imaginación no tenía límites. Era como un lienzo en blanco donde podía pintar sus sueños, sus deseos, sus miedos. Cuando la realidad se volvía demasiado dura, Alborada cerraba los ojos y se sumergía en su mundo interior. Allí, los árboles le susurraban palabras de ánimo, los animales del bosque eran sus amigos, y las estrellas la guiaban en la oscuridad. En su imaginación, Alborada era libre, libre para ser quien quería ser, para amar, para soñar, para volar. Y esa libertad, esa fuerza interior, era lo único que nadie podía quitarle. Alborada sabía que su mundo interior era solo eso, un mundo interior, que la realidad la esperaba al otro lado de la puerta, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero también sabía que la fuerza que encontraba en su imaginación, la valentía que nacía de sus sueños, la acompañarían siempre. Y así, la niña del sendero, la niña de los ojos tristes y los libros apretados contra el pecho, seguía caminando. Con paso lento pero firme, con la mirada aún baja, pero con una chispa de esperanza en su corazón. Porque Alborada, a pesar de sus miedos, a pesar de las marcas del pasado, había descubierto el poder de la imaginación, el poder de los sueños. Y en ese poder, en esa fuerza interior, encontraba la valentía para seguir adelante, para enfrentar la realidad con la cabeza en alto, con la certeza de que, aunque el mundo exterior pudiera ser malo, su mundo interior, su refugio de sueños, la acompañaría siempre.